Muy buenas tardes, profesor Diego. Hoy vengo a presentar mi video. Bueno, como primer punto era el cuadro de ventajas y desventajas. Bueno, pero ¿de cuáles ventajas y desventajas? Pues de las ventajas y desventajas del proceso evolutivo de la especie humana. Entonces, como primero tengo unas ventajas. Las ventajas, que son, pero, tenemos como primero bipedestación. Se estima que la postura erguida sobre las extremidades traseras surgió para caminar de manera más eficaz en las sabanas africanas, ya que les permitía a los homínidos correr con mayor velocidad. Al moverse era posible mantener la vista por encima de otros pastizales que predominaban en la región. Como segundo tenemos los pulgares oponibles. ¿Listo? Al aprender a caminar erguidos, los homínidos tuvieron libres las extremidades superiores, ya que, ya que no las sabían, ya que no las sabían para trasladarse, entonces pudieron usarlas para otras cosas, como comer mientras caminaban, sujetar mientras se huyen de un depredador, transformar alimentos o empezar a usar herramientas. Y por último, la celebración. Este aumento en el aumento cerebral implicó la capacidad para elaborar mayores procesos conectivos, razonamientos más amplios, profundos y rápidos. Además, permitió la capacidad de aprendizaje y abs- a- abstracción, que es el rasgo fundamental que nos distingue de los demás animales. Como y siguiente son las desventajas. Bueno, las primeras desventajas de la evolución humana incluyen la vulnerabilidad a enfermedades. Las dificultades del parto debilitan la bipedestación y un tamaño cerebral mayor. La incomodidad de la columna lumbar y el riesgo de daño. Y una menor capacidad de adaptación rápido a cambios ambientales. Además, el desarrollo de la inteligencia ha llevado a que los humanos hagan un mal uso de ella, así como un impacto ambiental negativo y la degradación del código genético. A nivel físico, primero tiene una vulnerabilidad a enfermedades. La evolución ha dado lugar a que los humanos sean propensos a ciertas enfermedades genéticas. Después de los problemas al parto. La bipedación, bueno, caminar erguido, redujo el tamaño de las pelvis, haciendo que el parto sea más riesgoso y doloroso para la madre y el bebé. Y por último, tenemos daños en la columna. La posición erguida y las largas distancias que recorremos han contribuido a la degradación de la columna lumbar, lo que puede causar compresión nerviosa y otros problemas. Bueno, el segundo paso es las civilizaciones de edad antigua. Entonces, como primera tenemos el Antiguo Egipto. Persia es Antiguo Egipto, pero y como es la civilización hidráulica de Egipto. Entonces, el Antiguo Egipto se localizaba en el valle del río Nilo, en el norte de África. Este valle es un enorme oasis casi cerrado en medio de los desiertos que lo rodean. Entre junio y septiembre las lluvias provocan las crecidas del río. Después de las crecidas anuales del Nilo, dejaban al descubierto un suelo fértil. Esta garantizaba el alimento y los impuestos se recaudaban en función de la calidad de las cosechas. El Nilo ofrecía a los habitantes otros recursos como caza, pesca y una fundamental vía de comunicación que ayudó al desarrollo del comercio. Bueno, como siguiente tenemos la antigua Mesopotamia, hidráulica, ¿no? Las instituciones hidráulicas de Mesopotamia se desarrollaron entre los ríos Tigris y Eufrates, basando su economía en la agricultura de su regadío gracias a los complejos sistemas de canales y diques. Sus características principales incluyen la dependencia de los recursos hídricos, una agricultura intensiva con excedentes,
el surgimiento de la agricultura cuneiforme, la aparición de una sociedad jerarquizada gobernada por una élite. Además, crearon avanzados sistemas de irrigación, desarrollaron la arquitectura, la astronomía y la geometría, estableciendo ciudades o estados independientes. Mm. Por siguiente tenemos a la antigua China. La antigua China, el riesgo era tanto un arte como una ciencia. Desde la época del río Amarillo, los chinos construyeron presas y diques para controlar las aguas y proporcionar un sistema estable para la agricultura. Eran maestros en maximizar el uso del agua y el suelo, elevando con eficacia con el avance de la tecnología, llevando innovaciones como las bombas de cadena y las ruedas hidráulicas, que ayudaron a la gestión del agua. Como siguiente tenemos la antigua India, también era hidráulica. La civilización hidráulica de la India corresponde a la civilización del Valle del Indo o Harappa, una de las sociedades urbanas más antiguas del mundo, que floreció a lo largo del río Indo entre 3300 y 1300 años antes de Cristo. La existencia de esta civilización dependía por completo de la capacidad para gestionar el agua, crucial para su agricultura productiva basada en las inundaciones estacionales. Sus principales centros como Mohenjo-Daro y Harappa destacaron por un urbanismo excepcionalmente planificado, evidenciado por las calles, una cuadrícula y el uso generalizado de ladrillos cocidos. Su ingeniería hidráulica fue asombrosa, incluyendo un avanzado sistema de drenaje y alcantarillado cubierto en las ciudades, así como la construcción de numerosos pozos privados y grandes estructuras de alimentos de agua para asegurar el suministro y la higiene pública. Bueno, siguiente tenemos Antigua Grecia. La civilización griega fue una cultura antigua que surgió en el noreste del Mediterráneo alrededor del 1200 a.C. y sentó las bases de la civilización occidental. Las polis, bueno, como características principales tenemos las polis. ¿Qué era la polis? Durante la época clásica, los griegos se organizaban en ciudades o estados independientes, llamadas polis. Cada polis era una ciudad única y diferente que tenía un centro urbano principal. Después tenemos el desarrollo de la filosofía. Durante la época clásica, los griegos desarrollaron el estudio de la filosofía para entender diferentes misterios de la vida, como el origen de los fenómenos naturales o la naturaleza, cuerpo humano y la tierra. Y por último, tenemos las obras literarias o teatrales. Los principales géneros escritos de la cultura griega fueron la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. Muchas de estas obras narraban las historias de grandes héroes míticos que desafiaban la voluntad o los dioses o de personas reales de la época que atravesaban situaciones cómicas. Al siguiente tenemos a Antigua Roma. Bueno, la civilización romana, también llamada Antigua Roma, comenzó en el año 753 años antes de Cristo, con la fundación de Roma, que surgió como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber y se convirtió en una gran ciudad que expandió su poder e influencia por Italia y gran parte del mundo. Roma llegó a ser una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. Bueno, como tenemos características, tenemos la organización política en monarquía, república e imperio, su derecho escrito y sus avances en ingeniería. Bueno, Egipto y sus avances en ingeniería, como acueductos y calzadas. Una sociedad estratificada con patricios, plebeyos y esclavos. El más importante legado cultural en el latino, la arquitectura y el arte. Como después tenemos el antiguo persa. ¿Qué fue el imperio persa? El antiguo persa, bueno, el imperio persa fue un imperio de Asia Central que existió
entre 550 y 331 años antes de Cristo. Los persas construyeron el imperio más grande y poderoso de la época. Conquistaron a los diferentes reinos de la Mesopotamia asiática, el Levante, Siria y los pueblos de Anatolia y parte de ciudades griegas. Bueno, y como características tenemos despotismo militar, la autoridad del emperador era absoluta, estaba defendido y sostenía por los inmortales. Perdón. Después tenemos a los hebreos. Los hebreos, un pueblo de nómadas ermitas, aparecieron en Asia alrededor del siglo XIII antes de Cristo. Estos estuvieron en la zona de Palentina, al sur de Fenicia. Monoteísmo. Bueno, esos eran los monoteísmos. Quieren un único Dios, Chaure, lo que los distinguió de otras culturas antiguas. Organización política. Inicialmente eran clanes familiares liderados por patriarcas. Más tarde se organizaron en 12 tribus en la región de Canaán y fueron gobernados por jueces o líderes militares. Su economía se dedicaban a la agricultura, la ganadería y el comercio. Cultura y costumbres. Su cultura se expresaba a través de la música, pero su religión limitaba otras expresiones artísticas. Sus costumbres incluían la circuncisión, rituales matrimoniales y observación del Shabbat. Bueno, ¿cómo seguimos? Tenemos el antiguo Fenicios. Los fenicios eran los antiguos proveedores del Levante, en la costa oriental del mar Mediterráneo, región conocida como entonces como Canaán. Fueron grandes navegadores, establecieron rutas comerciales a lo largo del Mediterráneo, el Egeo y el Mar Negro entre 1800 y 1700 años antes de Cristo. Las ciudades fenicias de Birios, Sidón y Tiro lograron controlar el comercio y la religión de manera alternada y mantener su autonomía política. Como características tenemos eran grandes navegantes, comerciantes y colonizadores del Mediterráneo. Como siguiente tenemos a los celtas. Bueno, los celtas fueron un grupo de tribus que vivieron en la parte central y occidental de Europa. Su existencia estaba datada desde por el siglo VIII hasta el siglo I antes de Cristo. Se trataba de pueblos caracterizados por un gran ferocidad en la lucha. Entre ellos compartían costumbres y lenguas similares. Eran muy hábiles en el trabajo del hierro y excelentes jinetes. También como una característica habilidad en la metalurgia del hierro y la organización social jerarquizada con reyes y druidas, una religión politeísta centrada en la naturaleza y un papel social significativo para las mujeres. Eran conocidos como guerreros feroces y también desarrollaron un arte definitivo con diseños complejos y coloridos. Después tenemos a los etruscos. La civilización etrusca floreció en el centro de Italia desde los siglos 8 y 3 antes de Cristo. Una cultura que fue famosa en la antigüedad por sus ricos recursos minerales y por ser una de las primeras potencias comerciales del Mediterráneo. Gran parte de su cultura e incluso de su historia fue borrada o asimilada dentro de la historia de su conquistadora, Roma. Sin embargo, las tumbas etruscas sobrevivieron. Sus contenidos y sus pinturas murales fueron importantes. Bueno, como características tenemos sociedad jerarquizada compuesta por una aristocracia, plebeyos y esclavos, con mujeres que
gozaban la mayor libertad que en otras civilizaciones de la época. Eran politeístas, con un fuerte énfasis en ritos funerarios y en la creencia de una vida después de la muerte. Después tenemos a los esclavos. El esclavismo es un sistema económico y social basado en la esclavitud, que fue la explotación de trabajo esclavo. Se trata de un sistema coercitivo en el que una porción de la población es sometida a la explotación y privada de sus libertades fundamentales. El grupo sometido está conformado por esclavos, personas que carecen de derechos y están bajo amenaza de violencia. Bueno, como características tenemos la privación de la libertad. Los esclavos son considerados una propiedad de otra persona y carecen de la libertad personal. No pueden tomar decisiones sobre sus propias vidas. También tenemos el trabajo forzado. Los esclavos son obligados a trabajar com- sin compensación económica, muchas veces en condiciones insalubres, extremas o peligrosas, falta de derechos. Bueno, peligrosas, perdón. Falta de derechos. Los esclavos no tienen derechos legales ni protección, lo que expone a abusos y explotación. Y por último tenemos al pueblo romano. Romano no, perdón, bárbaro. Los pueblos bárbaros, mejor conocidos como pueblos germánicos, fueron un grupo de pueblos originarios del norte de Europa que se caracterizaba por el uso de lenguajes germánicas. Este grupo era muy numeroso, estando formado por pueblos como los suevos, los godos y los francos. Como característica tenemos la diversidad cultural, la organización en tribus con liderazgo democrático o por reyes, una economía basada en la ganadería y agricultura y una religión politeísta. Bueno, y tenemos por último la respuesta a la pregunta orientadora. La pregunta era, ¿evolucionar es garantía de desarrollo para una especie? Pues la respuesta es, la evolución no se garantiza el desarrollo, favorece a los rasgos que permiten a un organismo surgir y reproducirse mejor en un entorno actual. Eso significa que si las especies cambian para adaptarse a las presiones de su hábitat, si el entorno cambia, los rasgos que antes eran ventajosos pueden dejar de serlo y la especie debe cambiar nuevamente o, de lo contrario, puede extinguirse. Entonces, acá están las referencias bibliográficas y muchas gracias, profesor Diego, por su atención. Que tenga feliz tarde.